Ya se está construyendo, de hecho, el tren México-Pachuca. Vamos a poder ir en tren de México a Pachuca, pasando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren México-Querétaro. Vamos a poder ir en tren también a Querétaro. Y de ahí, de Querétaro, vamos a ir hasta Nuevo Laredo. El tren va a llegar hasta Nuevo Laredo. ¿Podría una nueva ruta en México competir con el Canal de Panamá y redefinir el comercio mundial? Hace unos días, un empresario mexicano presentó un proyecto al gobierno de México. Se trata de un polo de desarrollo muy grande en el Istmo de Tehuantepec, que es la región más estrecha de México y que podría convertirse en una alternativa al Canal de Panamá. Atención, Sudamérica se sacude. Brasil y China acaban de firmar un acuerdo histórico para impulsar el ferrocarril bioceánico, un megaproyecto que unirá el Atlántico y el Pacífico en un solo corredor ferroviario. La ruta partirá desde el puerto de Ilhéus, en el estado brasileño de Bahía, y atravesará estados clave como Goiás, Mato Grosso, Rondônia y Acre, antes de llegar al Perú. La meta final, el megapuerto de Chancay, una infraestructura con fuerte inversión china, lista para convertirse en el nuevo punto neurálgico del comercio hacia el continente asiático. México está a punto de hacer la inversión millonaria más audaz de su historia, o de cometer el error más espectacular jamás visto. En los próximos minutos vas a descubrir por qué 3.000 kilómetros de rieles pueden convertir al país en la nueva potencia logística de América, o en el fracaso más costoso del siglo. La cosa es así de simple y así de revolucionaria. México quiere resucitar sus trenes muertos para dominar el comercio continental. No hablo de una reparación nostálgica, sino de una transformación que pretende reescribir las reglas económicas de toda América del Norte. 3.000 kilómetros de nuevas vías férreas van a conectar el centro del país con la frontera estadounidense, creando el corredor comercial más ambicioso que se haya construido en décadas. El corazón de esta revolución late en el Istmo de Tehuantepec. La propuesta es tan brillante como arriesgada. Un contenedor va a poder cruzar de costa a costa en 6 horas. 6 horas contra las 10 que necesita ahora para atravesar el Canal de Panamá. Si esto funciona, México destrona a Panamá como el rey del comercio interoceánico y se convierte en el puente obligatorio entre Asia y Estados Unidos. Los números son apabullantes. El proyecto completo requiere inversiones por cientos de miles de millones de pesos. Solo la modernización del corredor del Istmo está calculada en más de 140,000 millones de pesos. Pero si funciona, los retornos van a ser históricos. Hablamos de millones de contenedores anuales, miles de empleos directos e indirectos, y la posibilidad real de que México se convierta en el centro logístico de América. Porque esto no es solo de trenes, es una refundación económica completa. Puerto modernizado en Veracruz, puerto de clase mundial en Salina Cruz, ferrocarril de alta capacidad en el medio. Y listo, tienes una máquina de hacer dinero que puede mover la economía de estados completos. Los chinos están salivando por esta oportunidad. Han prometido inversiones masivas, tecnología de punta y su experiencia construyendo algunos de los ferrocarriles más modernos del mundo. China ha presentado su primer tren de alta velocidad de levitación magnética, el que será el vehículo terrestre más rápido del mundo. Ha sido revelado en la ciudad costera de Qingdao, donde tiene lugar su desarrollo. Las autoridades han declarado que contará con una velocidad máxima de 600 kilómetros por hora y que podría llegar a transformar la expansión de la red ferroviaria de alta velocidad del país. Los estadounidenses tampoco se quedan atrás. Saben que quien controle este corredor va a tener en sus manos una de las rutas comerciales más valiosas del planeta. Y aquí viene la parte genial del plan. México no solo quiere competir con Panamá, quiere matarlo comercialmente. El canal panameño lleva más de un siglo cobrando lo que se le ocurre porque no hay alternativa. Pero imagínate que de repente aparece una ruta más rápida, más barata y más eficiente. Los panameños van a tener que bajar sus tarifas o ver cómo su monopolio centenario se desmorona. El potencial es demoledor. Se calcula que por el corredor del Istmo podrían pasar hasta 30 millones de toneladas de carga al año. 30 millones. Esos son empleos, derrama económica, desarrollo regional y la consolidación de México como potencia logística mundial. Pero vamos más allá del Istmo, porque el plan ferroviario mexicano es mucho más ambicioso. Las nuevas rutas van a conectar los principales centros industriales del país con la frontera norte. Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla. Todos van a estar unidos por una red férrea moderna que va a revolucionar el transporte de mercancías. Los camiones van a seguir existiendo, pero para distancias largas los trenes van a ser imbatibles en costo y eficiencia.
Pero hey, querido amigo, antes de seguir, por favor suscríbete. Sabes que es un gusto para mí tenerte acá. Muchas gracias y seguimos. Y aquí está la genialidad del momento. Estados Unidos está replanteando sus cadenas de suministro. La pandemia les enseñó que depender tanto de China es peligroso, y ahora buscan acercar su producción. México está perfectamente posicionado para convertirse en la plataforma manufacturera de Norteamérica, pero necesita la infraestructura para hacerlo posible. Los trenes son esa infraestructura. Una fábrica en Puebla va a poder mandar sus productos a Texas en horas, no en días. Un contenedor que llegue a Veracruz desde Asia va a poder estar en Chicago más rápido de lo que jamás se pudo imaginar. La competitividad mexicana va a dar un salto cuántico. Los beneficios van mucho más allá de lo económico. Los trenes son infinitamente más eficientes que los camiones en consumo de combustible y emisiones. Un solo tren puede transportar la carga de cientos de camiones, usando una fracción del combustible y generando una fracción de la contaminación. En un mundo obsesionado con la sostenibilidad, México va a tener la ventaja competitiva más importante: ser verde y eficiente al mismo tiempo. Además, los trenes van a descongestionar las carreteras. Cualquiera que haya manejado en México sabe que las principales autopistas están saturadas de camiones de carga. Miles de toneladas que hoy viajan por carretera van a migrar al ferrocarril, liberando espacio y reduciendo el desgaste de la infraestructura vial. Y aquí viene algo que pocos están considerando. Muchos países están viendo los beneficios de esto. Cada estación ferroviaria va a convertirse en un polo de desarrollo. Bodegas, centros de distribución, parques industriales, servicios. Los municipios que queden conectados a la red van a ver un crecimiento económico que no han experimentado en décadas. Brasil ya entendió esto. Tiene más de 50 proyectos ferroviarios en desarrollo que requieren decenas de miles de millones de dólares. Colombia, Perú, todos están apostando por el renacimiento del ferrocarril. Pero el proyecto más espectacular de toda América Latina es la Ferrovia Bioceánica, una línea de 3.700 kilómetros que va a unir el puerto de Santos en Brasil con Bayóvar en Perú, cruzando Brasil, Bolivia y Chile, con ramificaciones hacia Paraguay y Argentina. Es el proyecto de infraestructura más ambicioso del continente, y México no puede permitir que lo dejen atrás. China no es solo un observador en todo esto, es el financista, el constructor y el planificador de buena parte de estos megaproyectos. Al posicionarse en el corazón del renacimiento ferroviario latinoamericano, está consolidando rutas comerciales que le van a dar ventajas estratégicas por décadas. Pero México tiene algo que otros países no tienen: la frontera con Estados Unidos. Esa es su carta dorada, su ventaja competitiva insuperable. Los chinos pueden construir todos los trenes que quieran en Sudamérica, pero si quieren llegar eficientemente al mercado estadounidense, van a tener que pasar por México. El timing es perfecto. Estados Unidos está implementando políticas de nearshoring, buscando acercar su manufactura. Las empresas estadounidenses quieren reducir su dependencia de Asia, pero necesitan alternativas competitivas. México, con una red ferroviaria moderna, puede convertirse en esa alternativa. Los desafíos son reales. No nos hagamos ilusiones. Construir en montañas es caro y complejo. Las lluvias extremas pueden paralizar obras durante meses. Los cambios de gobierno pueden alterar acuerdos y presupuestos. Y sí, hay zonas donde la seguridad es un tema que resolver. Pero los países que han logrado desarrollarse en las últimas décadas han tenido algo en común: infraestructura de clase mundial. China construyó la red de trenes de alta velocidad más extensa del planeta y se convirtió en potencia. Corea del Sur conectó todo su territorio con ferrocarriles modernos y despegó económicamente. Alemania y Japón basaron su reconstrucción posguerra en infraestructura ferroviaria. México tiene la oportunidad de escribir su propio milagro económico. Los recursos están disponibles, los inversionistas están interesados, la demanda está garantizada. Solo falta la voluntad política de ejecutar un proyecto de esta magnitud sin que los intereses mezquinos lo desvíen. Desde México hasta Argentina, todos los gobiernos están apostando por modernizar redes férreas, reactivar rutas olvidadas y construir nuevos puentes sobre valles que parecían imposibles. En Brasil se están proyectando más de 50 iniciativas ferroviarias que requieren decenas de miles de millones de dólares. En Colombia, Perú, Chile, las cifras son igualmente astronómicas. Todos persiguen el mismo objetivo: recuperar la grandeza del tren como la columna vertebral del comercio regional. Piénsalo bien: 3.700 kilómetros de nuevo trazado van a transportar millones de toneladas al año de productos agrícolas, minerales y bienes estratégicos. Es el proyecto de infraestructura más ambicioso que se haya intentado en América Latina desde la construcción del Canal de Panamá. Y China no está viendo esto desde las gradas. Está activamente involucrada como financiadora, planificadora y constructora en varios de estos megaproyectos. Al posicionarse en el corazón del renacer ferroviario latinoamericano,
Está consolidando rutas de comercio que le van a reducir tiempos y costos dramáticamente, mientras asegura una presencia geopolítica decisiva en toda la región. La estrategia china es brillante y aterradora al mismo tiempo. Mientras Estados Unidos se enfocaba en guerras en Medio Oriente y disputas comerciales, los chinos llegaron calladamente a América Latina con chequera en mano y planos de ingeniería bajo el brazo. Ahora resulta que la mitad de los proyectos ferroviarios del continente tienen sello chino. Pero vamos a los números concretos porque son demoledores. Brasil solo tiene proyectos ferroviarios por más de 200.000 millones de dólares. Colombia está invirtiendo miles de millones en conectar sus puertos con el interior del país. Perú quiere unir sus minas con sus puertos de manera eficiente. Chile está modernizando completamente su red. Y México, como ya vimos, está apostando todo al corredor del Istmo. La ferrovía bioceánica es particularmente inteligente porque va a crear la primera conexión ferroviaria eficiente entre el Atlántico y el Pacífico en Sudamérica. Imagínate las posibilidades. Un contenedor puede llegar a Santos desde Asia, cruzar todo el continente en tren, y salir por Bayóvar hacia Estados Unidos o hacia otros destinos del Pacífico. Es una alternativa directa al Canal de Panamá, pero por tierra. Los brasileños están eufóricos porque Santos se va a convertir en el puerto más importante de Sudamérica. Los peruanos están igual de emocionados porque Bayóvar va a recibir una cantidad de carga que nunca soñaron. Los bolivianos van a tener acceso a ambos océanos por primera vez en su historia de manera eficiente. Pero China es la que más va a ganar. Va a tener una ruta terrestre directa para sus productos hacia toda América Latina y una salida eficiente hacia Estados Unidos que no depende ni del Canal de Panamá ni de rutas marítimas que pueden ser bloqueadas en caso de conflicto. Es geopolítica pura. China está construyendo su propia versión de la ruta de la seda, pero en América Latina, y los países latinoamericanos están felices de participar porque necesitan desesperadamente la inversión y la tecnología. Pero hay un detalle. Un cambio de gobierno puede alterar acuerdos multimillonarios de la noche a la mañana. Los ambientalistas están organizando resistencia contra proyectos que cruzan áreas protegidas. Las comunidades indígenas están exigiendo consultas y compensaciones. Y los costos siempre terminan siendo el doble de lo presupuestado inicialmente. Pero a pesar de todos los obstáculos, los trenes están avanzando. En Brasil, varios tramos ya están en construcción. En Colombia, las obras del ferrocarril del Magdalena van a toda velocidad. En Perú, están modernizando la línea que conecta Lima con el centro minero. La competencia va a ser feroz. Cada país va a tratar de posicionar sus puertos, sus rutas, sus ventajas competitivas. Pero al final, todos van a ganar porque el comercio se va a volver más eficiente, más barato y más rápido. China ya se frotó las manos. Está financiando proyectos en todos los países, asegurándose de que sin importar cuál ruta termine siendo la más exitosa, ellos van a estar ahí. Es una apuesta diversificada que solo un país con los recursos y la visión de China puede hacer. Los próximos 10 años van a definir el mapa comercial de América Latina para las siguientes décadas. Los países que logren completar sus proyectos ferroviarios van a tener ventajas competitivas enormes. Los que se queden atrás van a ver cómo sus vecinos les roban mercado, inversión y relevancia geopolítica. Pero vamos a profundizar en lo que realmente está en juego aquí, porque los números que hemos visto hasta ahora son solo la punta del iceberg. El renacimiento ferroviario mexicano no es solo una cuestión de orgullo nacional o de infraestructura moderna. Es una carrera contra el tiempo para posicionarse en el nuevo orden económico mundial que se está dibujando mientras hablamos. Y en esa carrera, México tiene ventajas que otros países matarían por tener, pero también debilidades que pueden convertir todo este sueño en la pesadilla más cara de la historia. Empecemos por las ventajas reales, las que no se ven en los discursos políticos pero que están ahí, esperando ser aprovechadas. México tiene 2.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esa frontera no es solo una línea en el mapa. Es la puerta de entrada al mercado de consumo más grande y rico del planeta. 330 millones de estadounidenses que compran, consumen y demandan productos las 24 horas del día, todos los días del año. Pero aquí está lo que pocos entienden. Esa frontera está subutilizada de manera criminal. La mayor parte del comercio entre México y Estados Unidos pasa por unas cuantas ciudades fronterizas saturadas. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros. Esas ciudades están colapsadas de tráfico comercial, mientras que cientos de kilómetros de frontera permanecen prácticamente sin uso comercial serio. El tren puede cambiar eso completamente. Imagínate un ferrocarril que conecte los centros manufactureros del Bajío directamente con ciudades fronterizas que hoy son irrelevantes comercialmente. De repente, lugares como Eagle Pass, Del Río o Laredo East se convierten en puertos secos fundamentales. La carga ya no tiene que hacer cuellos de botella en 3 o 4 ciudades. Se distribuye a lo largo de toda la frontera.
Eso significa menos congestión, menos tiempos de espera, menos costos de transporte. Pero también significa algo mucho más importante: redundancia. Si un puerto fronterizo tiene problemas, la carga se desvía automáticamente a otro. Si hay conflictos laborales en Tijuana, los trenes van a Mexicali. Si hay problemas de seguridad en Ciudad Juárez, la mercancía sale por Piedras Negras. Los estadounidenses están desesperados por esa redundancia. La pandemia les enseñó que tener todas las cadenas de suministro concentradas en unos pocos puntos es extremadamente peligroso. Un barco encallado en el canal de Suez paraliza medio mundo. Un conflicto sindical en un puerto de Los Ángeles detiene la economía californiana. Una tormenta en el Golfo de México deja sin gasolina a Texas. México, con una red ferroviaria moderna y múltiples puntos de cruce fronterizo, puede ofrecer esa estabilidad que tanto necesitan. Y aquí viene la parte que debería tener a todos los estrategas económicos mexicanos despiertos por las noches: el nearshoring. Estados Unidos está relocalizando agresivamente su producción, no por amor a México, sino por pura supervivencia económica. Depender de China para productos críticos resultó ser una vulnerabilidad inaceptable. Pero relocalizarse no significa traer toda la producción de vuelta a Estados Unidos, porque eso sería imposiblemente caro. Significa traerla a lugares cercanos, confiables y costo efectivos. México está en el lugar perfecto en el momento perfecto para capturar esa inversión masiva, pero solo si tiene la infraestructura para manejarla. Una empresa estadounidense que quiera mudarse de China a México no solo está buscando mano de obra barata, está buscando eficiencia logística, certidumbre en los tiempos de entrega y capacidad de manejar volúmenes enormes. Sin ferrocarriles modernos, México puede ofrecer lo primero, pero no lo segundo ni lo tercero. Los números del nearshoring son estratosféricos. Se calcula que en los próximos 10 años van a relocalizarse inversiones por más de $1 billón desde Asia hacia América del Norte. $1 billón. México puede capturar una parte significativa de esa inversión, pero solo si actúa rápido y bien. Estados como Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Querétaro ya están posicionados para recibir esa inversión. Tienen industria establecida, mano de obra calificada y van a tener acceso ferroviario moderno. Van a convertirse en los centros manufactureros más importantes de América del Norte. Pero estados como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, que históricamente han sido marginados del desarrollo industrial, pueden quedar definitivamente atrás si no se conectan a la red ferroviaria moderna. Aquí es donde el proyecto del Istmo de Tehuantepec cobra una relevancia social enorme. No es solo una ruta comercial, es una oportunidad de desarrollo para una de las regiones más pobres del país. Si funciona bien, el sur de México puede finalmente integrarse al desarrollo nacional de manera real. Pero si fracasa, la brecha entre el norte industrial y el sur agrícola se va a hacer aún más grande. Los riesgos son reales y no hay que minimizarlos. El principal no es el crimen organizado, como muchos creen. El principal riesgo es la incapacidad política para mantener proyectos a largo plazo. México tiene un historial terrible de proyectos de infraestructura que empiezan con bombo y platillo y terminan abandonados o mal ejecutados. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es solo el ejemplo más reciente. Sexenio tras sexenio, los proyectos cambian, se cancelan, se modifican o se ejecutan mal por razones políticas. Un proyecto ferroviario de la magnitud del que estamos hablando requiere continuidad de al menos 15 años. 3 sexenios completos trabajando coordinadamente hacia el mismo objetivo. ¿Cuándo fue la última vez que México logró eso en algo importante? La respuesta es preocupante: casi nunca. Pero aquí está la diferencia. Este proyecto tiene beneficios tan claros y tan inmediatos que cancelarlo sería político suicida. A diferencia de otros proyectos de infraestructura que pueden ser vistos como caprichos presidenciales, los ferrocarriles van a generar empleos, desarrollo regional y crecimiento económico desde el primer kilómetro construido. Un presidente que cancele un proyecto ferroviario exitoso va a tener que explicar por qué está eliminando miles de empleos y frenando el desarrollo regional. Eso es mucho más difícil de justificar políticamente que cancelar un aeropuerto o un estadio. Además, los inversionistas privados van a estar involucrados masivamente. No van a permitir que caprichos políticos destruyan inversiones multimillonarias. Van a ejercer presión económica y política para que los proyectos continúen sin importar quién esté en el poder. Pero el factor más importante es que los beneficiarios van a ser visibles y vocales. Los trabajadores ferroviarios, las comunidades beneficiadas, las empresas que dependan del sistema, todos van a tener incentivos enormes para defender el proyecto. Es mucho más fácil cancelar un proyecto que no ha empezado que uno que ya está generando beneficios reales para millones de personas. El momento es ahora o nunca. Los proyectos ferroviarios tienen inercias larguísimas. Desde la planeación hasta la operación completa, pueden pasar 10 o 15 años.
Si México no empieza ahora, va a quedar definitivamente rezagado. Brasil ya empezó, Colombia ya empezó, Perú ya empezó, Chile ya empezó. Todos los países serios de América Latina están construyendo sus redes ferroviarias del futuro ahora mismo. México puede subirse al tren o puede quedarse esperando en la estación. Pero la historia económica de los próximos 50 años se está decidiendo en estos próximos 5 años. Y al final, todo se reduce a una pregunta muy simple. ¿México quiere ser una potencia logística mundial? ¿O quiere seguir siendo un país de oportunidades desperdiciadas? La respuesta debería ser obvia. La ejecución es lo que va a determinar si este sueño se convierte en realidad o se queda en otro capítulo más de la larga lista de proyectos inconclusos de México. Los rieles del futuro están esperando. Solo falta decidir si México tiene el valor de construir sobre ellos el país que siempre pudo haber sido.